Televidente, bienvenido a otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor junto con nuestro amigo Rudy Raga de Ping Pong, con quien nos va a conversar con él, junto con los prospectos grandes que nos tiene en el mundo de Ping Pong, con Joselian Buchhout. Nos vemos en Time Out. Cortica sin aquí, nos ven back, nos está conversando con Rudy y Joselian. Televidente, danke para quedar junto con nosotros. Nos está junto con Rudy Raga y Joselian Buchhout. Rudy, vamos a empezar contigo. ¿En qué nivel se encuentra nuestro ping pong en este momento? ¿Estamos afiliados al Centroamericano o a los Juegos relatados con el movimiento olímpico? Sí, sí, sí. No está en prospecto con el sistema de Comité Olímpico y no está curva para el clasificatorio, pero por motivos de escola de Yossi no nos por el clasificatorio que estaba relativamente fácil para nos clasificar. Wow. Pero ya, eso hay que dar modo, después nos va la semana siguiente para Campeonato del Caribe y yo ya sale de número 3 del Caribe, significa que nos vaya a World Panamericano de tenis de mesa U19, que va a realizar World en Charlotte, North Carolina. North Carolina, sí. Joselian, conta-nos, maneira que o Rudy cabe conta-nos que não, vai mesmo bonita chance que não para representar a Aruba de ping-pong. Sí, mi escuela es más importante para mí en el momento ahí y es más joven, pero ahora full focus en ping-pong. De que nível você quer para sentir no momento aqui? Você sentir o suficiente para competir em Pan-Americano? Sí, me siento mi hobby en el nivel para poner un buen batalla. Mira, Rudy, yo sé que Joselian es excepcional, un talento excepcional que tenemos acá en Aruba. ¿Cómo lo ves tú? Ya, está poco a poco, está superando expectativas que tú nos tienes para Joselian. No se pierde en este award, no está en Brasil para una competencia de campeonato mundial de U19 y ya no se pierde oportunidad ya debido a que no nos tiene suficiente también sponsor para vaya, está hobby caro para participar en 3 eventos de menos de 2 semanas. Está hobby placa, no se curva para sponsor, pero no se haya de posible y no tiene suficiente, pero no está bien. Está seguro que el Yossi de marca está a un nivel bom. Nos tiene un clasificatorio award y ese está de unos más puntos, más competencia nos tiene.
más ranking a botei y a por participar con el mejor del mundo. Y esa estaba una buena oportunidad. Pero Danke no nos atinga ahora. Es 12 eventos, como es que Panamericano. Joselian, ¿es un candidato firme para ping-pong panamericano? Sí. Tiene buena competencia de AFO, de México, de tour parte do mundo. Esta é uma boa experiência para mim. Você sentiu completamente preparado para estar aqui, Joselian? Sim, me tem parecido mais ainda, mas me sinto meio forte lá. Parte mental falta um pouco mais, mas físico me sinto meio forte lá. Rudy, Sí. para competir vos te clasificar, ¿correcto? Sí, sí. Tu evento ahora para ping-pong de nivel de ITTF, de Internacional Federación de Table Tenis, vos mester clasificar para tu evento. Caribe está en primera parte y después vos va poco a poco clasificatorio para tour. Si vos estás entre los 4 promedios de Caribe, participar de 4 promedios panamericanos. Si vos estás de 4 promedios panamericanos, vos participar del Campeonato del Mundo. ¿De qué nivel los estudiantes ahora que están del Caribe y del Panamericano? Ya, me te considera que yo soy entre los promedios del Caribe. Entonces, la sale número 3 del Caribe ahora. La perdí con el campeón panamericano 4-1. Entonces, no está cerca, sí, pero ya él se trabaja mentalmente más fuerte. No tiene miedo para el tipo de juego ahí, no está jugando con muchos hombres en Aruba. No está puro para ganar Tour también. Tuve muchos hombres de Aruba, de A-Class. Y Tour jugador de Aruba de A-Class no está tiene un buen nivel de hombre. Pues, si no está comparado con hombre como es y no está competindo con hombre, no está hobby cerca. ¿Tiene un plan estratégico trabajar para ping-pong aquí en Aruba? Sí, no sigue un plan, específicamente para Yossi también. También de ITTF, conjuntamente con Luis Ana, esta vive en Francia, esta un venezolana que vive en Francia, y esa que está el mentor de nos, de la ITTF. Buen nivel ahora. Sí, un buen nivel. Tremendo. No está hobby cerca, pero no se trabaja más. Mucha nata trabaja de edad de Yossi, no trabaja para 6 horas, de 6 para 8 horas para día, no está probando ahora para trabajar mañana y anoche, está más o menos 5 para 6 horas. Wow. Está hobby duro para Yossi, no está acostumbrado para ese, pero no está probando para llegar al nivel ahí, tiene un año más, está queda en Aruba, en otro país, Holanda, entonces no se aprovechar ese. Ahora que están fuera de Jocelyn, ¿quién más puede mirar el prospecto tan grande de ping-pong? Ya, nos tiene un par de muchos que está de 7 para 8 años, de 9 años también nos tiene un par de 11 años. Ese está el prospecto que nos está trabajando ahora, Rivallé, Vanguasi, Nata llega, al mismo nivel. Y nos tiene mucha mujer, un par de muchas mujeres también que por llega, pero una vez se trabaja más duro, el Kiko no está haciendo ahora. Televidente, la clase de Time Out Cortica, sin que yo los bienvenidos a los de Masco, Rudy Raga y Joselian Bucau de Ping Pong aquí en Aruba. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando con nosotros con el señor Rudy Raga y Joselian Bucau. Joselian, vos tienes un reto por delante que van para North Carolina. Contame cómo vos estás preparado mentalmente y técnicamente para el juego aquí, pues el juego aquí está grande. Sí, físicamente nuestra pista traen 2 veces por día, 3 veces por semana.
fuera de sei, também hopi wega contra de diferentes jogadores de Aruba. E mentalmente, cada ponto me precisa focus deve sei, mas assim maneira me afocava e essa é a vista também. Tremendo, tremendo. Muito contente de ter atitude. Você sei, não sei dizer. Rudy, Aruba cai dentro para o 4 significa nós estamos no seguinte mundial? Ya, ese está todo costa depende de Josi ahora. Ese está un meta de nos también, para no llegar ahí nada, mundial y preparar para el next Olimpiada. Ese trata de sueño de nos también. Para nos va en septiembre Panamericano, pero ya nos de clasificación de Centroamericano y del Caribe para participar en nada. Después el next stop estaba Panamericano de Santiago. Ya nos va a si nos por logra en Panamericano, por nos por haya un World Card o algo parecido. Y si nos sin hobby ranking nos porta entre los promé, naturalmente nos porta y nada. Pero no me se muestra ese ahí de Panamericano ahora, que es next stop, y nos estaba igual. ¿Qué cosa pasa, no? Está jugador que não está participando de Caribe mesmo, está profissional, não está vivendo em França, não está vivendo em Suécia, na Alemanha, não está jogando. E se não está ganhando e não está batalhando contra nada, significa que não está em nível aí não. Como tu responsabilidade como te mide chance de Joselian? Ya, el último torneo que nos ha participado, no nos ha perdido casi set, solamente nos ha perdido semifinal con el campeón panamericano juvenil de año pasado. Wow. 4-1 y nos ha tenido 2 sets delante. O sea, que nos mester, a mí piensa de mi cabeza, nos visa que nos por ganar mucho mujer ahí, ¿no? La de República Dominicana, mucha mujer de buen nivel, Nobel de su veja, entonces se hace un tiki psicológico. A yo sí también un tiki fuerte, cubana, la mitad que está tan bon, está hopi fuerte, pero no tiene rubber ahí nada. Pues, vamos por ti chance, no se topa con mucha mujer de Merca, que está hopi fuerte también, y de Canadá también, que está hopi dura, de mexicana también está bon. Tu nivel de nuestra área, no olvidar, nos tiene en Puerto Rico el número 10 del mundo, entonces. No está el Caribe y Latinoamérica está hopi alto de ping-pong en el momento ahora. Com a bota mira a chance para os auxiliares classificar dentro do 4 anos. É visível? É factível? É factível? É factível? Sí, sí, está factible. El asunto está, se topa un buen loting, se está en el grupo, un buen loting, ya Jocelyn no tiene un ranking de momento porque nos ha perdido 2 años de pandemia de competencia. Y ahora no nos tiene el ranking tampoco porque no hemos participado en último torneo internacional que trata de importante para nos haya más ranking para nos portar en buena posición para no estar topa el promedio jugador del mundo, pero si no está topa el promedio jugador del mundo ahora o de América, no ese batalla con él, o está de grupo o está en un semifinal o un cuarto final, no. Indiferente, nos meses va a ir para ganar, esta meta de preparación psicológica también, que nos meses tienen miedo para ningún jugador del mundo y nos meses va a ir para nada, y así nos forja y con nuestra búsqueda también que está una beca deportiva y ya nos está curvando de 100% focus arriba de Panamericano juvenil. Jocelyn, última pergunta. Como te sentiu? Quão seguro você sentiu para jogar na North Carolina? Me está seguro de mim mesmo e que eu treino e treino não culo saca sua fruta e já não está baita. Tremendo. Televidente que honorável. Aqui me chama que bom para sobre o este futuro. Este futuro do nosso mundo de ping-pong. Este é o nosso melhor atleta de ping-pong feminino no momento aqui na rua. Abre um time-out, nosso amigo Rudy Raga, que é coach de ping-pong, e o Jocelyn Buchhout, é top atleta que nós temos no mundo de ping-pong. Jocelyn, suerte, Rudy,
suerte e trucos bons aí na North Carolina. Thank you.